el domingo es para algunos hermanos, para algunas personas, se llama homilética, es para comenzar a prepararles para compartir la palabra cuando llegue el momento de compartir la palabra aquí o en cualquier otro lugar, que se haga bien, como Dios manda, y no de cualquier manera. Entonces, vamos a ver, si yo pienso que tal vez sería bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero pienso para no tener que venir otro día adicional al culto, a lo mejor los jueves antes del culto. A lo mejor el jueves una horita antes del culto y así matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos una clase y después ya enganchamos con el culto. Entonces, ténganlo en cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de los bautismos. Me gustaría, si es posible, y coinciden todos los que han hablado conmigo, que se quieren bautizar, a ver si el domingo ya nos podemos juntar todos. Y aunque en esta tarde ya hay unos cuantos aquí, pero no están todos. Entonces, para establecer un día y para comenzar unas clases antes del día del bautismo. A mí me gustaría tal vez a final de mes, final de septiembre, para que así tengan tiempo para prepararse y estudiar lo que haya que estudiar y aprender. Entonces, a ver si el domingo los que se van a bautizar me lo recuerdan y después del culto nos reunimos un momentito, ¿vale? Y ya organizamos el día y la hora para celebrar ese culto de bautismo, que lo haremos generalmente en el Puerto de la Cruz. Siempre lo hacemos allí, hacemos ese día un culto unido. Y bueno, a ver si el domingo ya podemos coincidir todos y poner ya definitivamente una fecha, porque ya parece mentira, se nos va el año. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo. Bueno, ya llevamos años con esta sensación, ¿no? Pero este año para mí ha sido tremendo, ¿no? ¿Saben que hay una ley física que dice que cuanto más grande es un cuerpo o cuanto más edad tiene una persona, más rápido le pasa el tiempo? Y cuanto menos masa o más pequeñito eres, más lento te pasa el tiempo. Por eso a lo mejor a los hermanos y hermanas pequeñitos de la iglesia, el tiempo les pasa muy lento. ¿No? ¿No? Por ejemplo, para una mosca, para una mariposa, un día, 24 horas, 48 horas es una eternidad. Para nosotros un día no es prácticamente nada, ¿no? Y es que a veces la masa tiene que ver con el paso del tiempo. Y claro, como nosotros ya tenemos mucha masa, pues los años se nos pasan así, volando. Ya estamos a finales de agosto. Parece mentira y empezamos el año el otro día. Ya el verano prácticamente está ya que se nos va. Y dentro de poco empezarán otra vez los adornos de la Navidad y en fin, y todo ese jaleo de todos los años y de toda la vida, ¿no? Se va la vida volando, se va la vida volando. Yo quisiera en esta tarde, yo no sé si lo voy a conseguir, yo por lo menos lo voy a intentar. Yo esta mañana me he ido a una tienda de aquí, de chinos que hay aquí al lado, y he comprado un montón de bolígrafos y un paquete de folios, porque voy a comenzar hoy un estudio y va a ir en la siguiente línea. A mí no me gustaría que cuando alguien te pregunte algo en lo cual tú crees, la respuesta que le des sea simplemente como religiosamente, ¿no? De memoria. Es decir, ¿ustedes creen, por ejemplo, que Cristo va a venir? ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues usted debería de saber demostrarlo con la Biblia. No, decir, no, yo creo que el Señor viene. ¿Por qué? Pues lo he oído tantas veces en la iglesia y forma parte de una vida cristiana normal. Sí, pero usted lo puede demostrar con 4, 5, 6 versículos de la Biblia. Ahí está el problema. Usted, por ejemplo, cree en la obra de Cristo, en su muerte, su resurrección. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero usted puede demostrar con la Biblia que Cristo no era un impostor, que Cristo era el verdadero Mesías. ¿Y por qué era el verdadero Mesías? ¿Qué profecías se cumplieron? Lamentablemente tengo que decir, y en esta iglesia seguro que también hay muchos, que por lo que sea, por falta de interés en el estudio, porque simplemente se han convertido en personas que vienen y van, escuchan mensajes, pero dentro de una hora le preguntas de qué prediqué y no tienen ni idea. Y si te pregunto lo que hablé hace 15 días, pues menos todavía. Entonces yo creo que hay algo que yo lo he visto ahora cuando he estado en la península, incluso en los pastores que me invitaban, y era el tomar apuntes. El tomar apuntes. Si ya se me hace cuesta arriba el ver a todos los miembros de la iglesia con una Biblia, que no lo he conseguido ni creo que lo consiga nunca,
aunque lo he dicho y lo he dicho y lo he dicho, menos voy a conseguir el ver a toda la iglesia tomando apuntes. Pero dije en cierta ocasión que es totalmente imposible poder recordar con el paso del tiempo todo lo que se oye en una iglesia. Es imposible. Dicen que como un 10, un 15% aproximadamente logramos recordar lo que hemos oído. Bueno, si fuera así, gloria a Dios. Pero también he oído y he leído que cuando una persona escribe y toma nota de lo que oye, es capaz de recordar mucho más que simplemente oyendo. Y además la gran ventaja de que en cualquier momento, en tu casa o donde te encuentres, puedes volver a repasar esos apuntes y recordar lo que se dijo, porque el estudio que vamos a comenzar esta tarde tiene que ver con la figura de Cristo. Hablamos mucho de Cristo, pero me da la impresión de que conocemos todavía muy poco de Él. ¿Saben ustedes que hay más de 300 profecías que Él cumplió en su primera venida? Aprenderlas de memoria sería imposible. Bueno, no lo hemos intentado, ¿no? Yo no me sé las 300 profecías de memoria. Te podría enseñar unas cuantas, pero las 300 no. Pero vamos a hacer un recorrido por distintos libros de la Biblia para que en cualquier momento que tengamos la oportunidad de darle testimonio a una persona, podamos demostrarle no solamente con nuestras palabras, no solamente contando nuestra experiencia personal, que está muy bien, pero que es tu experiencia personal, no es la de otra persona, que puedas demostrarle con la palabra, con la Biblia, que Jesús verdaderamente cumplió las profecías que se habían escrito, en algunos casos con siglos de antelación, antes de su nacimiento. Entonces, tengo aquí folios y tengo aquí bolígrafos para que los que quieran tomen nota de los versículos que yo les voy a dar. ¿Hay alguien interesado en tomar apuntes en esta tarde acerca de lo que yo voy a dar? Ok, entonces nuestra hermana Isabel y Yolanda, por favor, cojan este puñado de bolígrafos y de folios que tenemos aquí, y únicamente a los que lo van a hacer se le da un folio, un boli. La próxima semana, si usted se quiere traer su propia libreta, pues mejor que mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, Nieves, ellas van a repartir, toma asiento, ellas van a repartir. Vale, entonces, vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo. Vamos a demostrar que Jesús era verdaderamente el verdadero Mesías. Mientras están repartiendo los bolígrafos y las hojas, permítame decirles que no solamente antes de su venida vinieron falsos mesías, sino que después de él siguieron viniendo falsos mesías. Y en algunos casos arrastraron a muchas personas, y por supuesto cuando la gente se dio cuenta que era un falso mesías, la desilusión fue terrible. Creo que les dije en cierta ocasión, estoy seguro que se lo dije, que cuando una persona cree en algo, sobre todo en algo de tipo espiritual, de tipo, digamos, bíblico, religioso, cree en algo con todo su corazón y por lo que sea se da cuenta de que le engañaron, le tomaron el pelo. Suele pasar mucho esto con personas que estuvieron en sectas. Cuando salen esas personas desengañadas, desilusionadas, tristes, humilladas de esas sectas o esos grupos religiosos, suelen ocurrir tres cosas. Primero, que no quieran saber nunca nada más de nada que tenga que ver con Dios, con Biblia, con iglesia, etcétera, etcétera. Están tan quemados que no quieren saber nada. Esto le ha pasado mucho a gente que ha estado en los testigos de Jehová, en los mormones, en sectas y en religiones donde creyeron con todo su corazón, invirtieron su vida, su tiempo, su dinero, etcétera, y después se dan cuenta de que fueron engañados y ya no quieren saber nada de nadie. Dicen que también hay personas que a pesar del desengaño, a pesar de la desilusión tan grande que se han llevado, siguen buscando, ¿vale? Siguen buscando, leen la palabra y tienen la bendición de poder encontrar la verdad, de encontrar al Señor Jesucristo a través de su palabra y, bueno, poder pasar página de aquella experiencia dolorosa del pasado.
Pero luego hay un pequeño grupo de personas que salen desencantadas, desengañadas de sectas, de grupos religiosos, que terminan quitándose la vida. ¿Qué te parece? Esto es una realidad, estos son estudios que se han hecho y estas son las 3 conclusiones a las que han llegado. Los que no quieren saber nada, los que siguen buscando a pesar del dolor, de la herida recibida, y los que terminan quitándose la vida porque para ellos fue el peor palo y la peor desilusión de su vida. Nosotros como cristianos tenemos que tener una buena base. Hay muchos creyentes que no tienen base. Tú los oyes hablar, los oyes incluso hasta compartir, los oyes orar y te das cuenta de que no tienen una base bíblica lo suficientemente sólida. Están basados muchas veces su vida en sentimientos, en emociones. Sí, te pueden contar que el Señor los sanó, que el Señor los liberó, y está muy bien, no tengo nada en contra de eso. Pero la vida cristiana no es solamente decir, el Señor me cambió la vida, yo era malo, ahora soy bueno, antes me emborrachaba, ahora no me emborracho, antes me drogaba y ahora no, y ya está. Pero de Biblia, ni idea. Y a mí no me gustaría que ninguno de los que han decidido congregarse en esta iglesia fuera de este tipo de creyentes que abundan continuamente, gente que no tienen ni la más remota idea de la palabra de Dios. Y si me empujan un poco, me atrevería incluso a decir que hay miles de cristianos que no han leído nunca la Biblia entera. A lo mejor alguno aquí está diciendo, pues yo entro dentro de ese grupo. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pues si usted es cristiano y no lee la Biblia, la palabra de su Dios, pues apañado vamos, ¿vale? Eso es como si le dieran un avión a un piloto y cuando entra a la cabina, donde hay, como usted sabe, un montón de relojes y un montón de aparatos, dice, oye, ¿y esto para qué era? ¿Y esto que no lo sé para qué es? O un médico que entra a un quirófano a operar y tiene ahí un montón de instrumental y no sabe utilizarlo. Bueno, pues en la Biblia hay un montón de cosas interesantes, importantes y necesarias para traer estabilidad emocional a nuestra vida, pero si usted no las domina, si usted no las conoce, usted es un religioso, una persona que ha cambiado, que en vez de ir a misa, ahora dice que viene a un culto, en vez de ir a escuchar a un cura, ahora viene a escuchar a un pastor, pero en el fondo no hay ninguna base bíblica, no ha habido ningún cambio sustancial en su vida, sino simplemente ha cambiado de lugar y nada más. Por eso enfatizamos en esta congregación desde el principio que aquí queremos estudiar la Biblia. Queremos que usted conozca todos los libros de memoria de la Biblia, que usted conozca los personajes, los reyes, los profetas, los discípulos, los distintos objetivos o razones o propósitos por los cuales se escribieron los salmos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. ¿Por qué tantas cartas? ¿Por qué no 2 o 3 cartas y ya está? ¿Por qué tuvo que escribir Pablo y también Pedro y también Santiago y también Juan? ¿Por qué tantas cartas? ¿Por qué 4 evangelios? ¿No basta con 1? ¿No es suficiente con 1? ¿O con 2? ¿O con 3? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué tantos libros para decir prácticamente lo mismo? Bueno, todo eso tiene un propósito. Son como las piezas de un gran puzzle, como las piezas de un gran rompecabezas, y todas juntas le van a dar a usted la información necesaria para que usted pueda vivir una vida cristiana victoriosa. Y no una vida, ahora creo, ahora no creo, ahora estoy aquí, mañana no estoy aquí, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo. Permítame decirles que Mateo es un evangelio muy interesante, porque Mateo es un hombre que es judío, y él lo que quiere es evangelizar a judíos. Si usted va a evangelizar a un judío, usted tiene que utilizar la Escritura. Y cuando hablo de la Escritura, me refiero a lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento. Porque ni tenían, ni tienen en la actualidad en Israel los judíos practicantes el Nuevo Testamento. No usan el Nuevo Testamento. Tienen la Biblia, igual que nosotros, lo que es el Antiguo Testamento, pero no tienen el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Mateo, en aquellos tiempos, cuando él escribe un evangelio y quiere evangelizar a los judíos, ¿qué escrituras va a utilizar? ¿Qué textos va a utilizar para demostrar que Jesús no era un impostor, que era el verdadero Mesías? Pues las escrituras que existían en aquel momento, las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras? ¿Se acuerdan de ese versículo, sí o no? Escudriñad las escrituras. ¿Qué escrituras, Señor? Mateo, leo el Apocalipsis, leo las cartas de Pablo, no existían.
Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, se refería al Génesis, al Éxodo, a los Salmos, a los Proverbios, a Eclesiastés, a Isaías, a Jeremías, a Malaquías, a Job, a todos esos libros, que eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda Escritura es inspirada por Dios, ¿a qué Escrituras se está refiriendo Pablo? ¿A cuáles? ¿A las de él? ¿Se está autopromocionando él? No, a todas las escrituras que ya estaban formando parte del canon y que se decían, estas son las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, dicho sea de paso? ¿Sí? ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene? ¿Y luego el Antiguo? 27 el Nuevo y el Antiguo, 39 libros, total 66 libros. ¿Por qué la Biblia católica tiene 72 libros? ¿Cómo? Sí, pero eso no dice nada. Un católico le dice, ¿por qué la Biblia de ustedes tiene 7 libros menos que la nuestra? Y usted dice, no, porque esos libros que ustedes tienen son libros apócrifos. Y te dice, no me insulte, por favor, no me llame apócrifo. Primeramente, apócrifo, ¿qué es apócrifo? ¿Qué significa apócrifo? Es una palabra que no se usa en ninguna parte. Usted no va a ver en la calle una persona y dice, y apócrifo, que eres un apócrifo. Es una palabra puramente eclesiástica, pero que la utilizan muchos cristianos y no saben lo que significa. Luego, una tarea que yo les voy a dar a los que vayan a estudiar conmigo homilética es que cada semana usted se tiene que aprender 3 palabras nuevas. ¿Me oyó? 3 palabras nuevas. Por ejemplo, una de ellas, apócrifo. Si usted utiliza la palabra apócrifo y no sabe lo que significa, tenga cuidado. No, es que el canon de la Biblia, el canon, ¿eso qué es? Las cámaras canon. Hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos que muchas personas no se han parado a analizar qué es lo que significan y qué es lo que no significan. Pero bueno, dejando el tema de los 7 esos libros que se añadieron, y no es el tema, se añadieron en el siglo XVI. Fíjese usted. Siglo XVI, Concilio de Trento, 7 libros históricos, como si metiéramos la historia de España o la historia de Colombia o la historia de cualquier país en la Biblia, ¿no? Ese fue el motivo, para darle, no credibilidad, porque la credibilidad ya la tenían las palabras, sino para darle más información a los lectores de la Escritura, pero que jamás formaron parte, digamos, de los libros que se escogieron y por qué se escogieron estos y aquellos no se escogieron, para que formaran el Antiguo Testamento. Ahora, Mateo, como decía, es un hombre que era recaudador de impuestos. Es un hombre que sabía de cuentas. Es una persona que se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano, era publicano. Jesús lo llama, se le conoce también como Leví. Luego seguramente era de la tribu de Leví, no tiene otra explicación. Y Mateo lo que intenta es demostrar que el Señor Jesucristo, al cual él seguía, y por el cual él dejó todo su trabajo y dejó toda su profesión, era el verdadero Mesías. Por eso, si usted abre su Biblia por el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, usted se va a encontrar algo que aparentemente es algo aburrido. Es un árbol genealógico. Yo no sé hasta dónde usted es capaz de llegar en su árbol genealógico hacia atrás. Usted conoció a sus padres, evidentemente, y a sus 4 abuelos. ¿Sí? ¿A los 4? ¿Y a los 8 bisabuelos? ¿Y a los 16 tatarabuelos? Ahí ya nos perdemos, ¿sí o no? Sin embargo, el árbol genealógico del Señor Jesucristo se podía conocer desde los tiempos de Adán y Eva hasta el nacimiento en Belén de Judea. Nosotros no practicamos, pero en Israel hay una verdadera obsesión por conocer los antepasados. De hecho, miles, y no exagero, miles de judíos en Israel pueden hablarle de todo su árbol genealógico desde los primeros tiempos de la humanidad prácticamente hasta su presente. ¿Por qué? Porque lo llevan a rajatabla, porque saben perfectamente quién fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del Mesías, en el caso del Señor Jesucristo, era fundamental que pudiera demostrar sus antepasados. ¿Por qué? Porque el patriarca Abraham, cuando
tiene un hijo, que es el que más conocido es Isaac, y Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos, que son los famosos gemelos, ¿no? Esaú y Jacob. Y tiramos por la línea de Jacob, al que después se le conoce con el nombre de Israel. Israel se casa, tiene varias esposas, y tiene 12 varones y una hembra. La escritura, las profecías decían que el Mesías tenía que ser sí o sí descendiente de uno de sus hijos, y concretamente de la tribu o de la familia de Judá. El Mesías no podía ser de la tribu sacerdotal de los Cohen o de los levitas. Automáticamente quedaba descartado. Si alguien se presentaba en escena y decía yo soy el Mesías, porque los judíos dicen que en cada generación nace un Mesías, lo decían y lo siguen diciendo y creyendo hasta el día de hoy. Si alguien se presentaba y decía que era el Mesías, lo primero que le iban a hacer era un interrogatorio de quiénes eran sus antepasados. En el momento en el que descubrieran que no era procedente de la familia de Judá y por consiguiente del rey David, quedaba automáticamente descartado. Cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén y los judíos entran en lo que se conoce como la diáspora y comienzan a ir por todas partes del mundo, y muchos van a lo que es hoy en día Irak o Babilonia, y allí se establecen y escriben el famoso Talmud Babli, y después otros escriben el Talmud de Jerusalén. Ellos siempre trataban de buscar al Nazí. El Nazí era el Mesías, no el nazi, sino al Nazí. Es una palabra que era el futuro Mesías. Y el futuro Mesías, o el verdadero Mesías, tenía que ser sí o sí de la tribu de Judá. Por eso él empieza su capítulo, el libro, diciendo el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Y encontramos 2 genealogías en la Biblia, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. ¿Puede decirlo conmigo? Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. Una es la línea genealógica paterna y otra es la línea genealógica materna. Tanto María como José estaban entroncados con la tribu de Judá, y por consiguiente Jesús ya cumplía un requisito. Eran muchos, pero ya por lo menos, bueno, ¿de qué tribu es este hombre? De la tribu de Judá. Bueno, empezamos bien, pero vamos a seguir adelante. Ahora, yo voy a leer en el Nuevo Testamento. Tú tienes los versículos, ¿verdad? ¿Tú tienes los versículos del Antiguo Testamento? Ok. Yo voy a leer en el Evangelio según San Mateo la palabra profética y vamos a ver de dónde viene esa palabra. Mateo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vamos a leerlo juntos ese versículo, por favor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Este versículo tiene mucha información. Es un versículo que se escribió, es una palabra profética que se escribió pensando en el Mesías. Primero, he aquí una virgen concebirá. Ahora tengo que decirles, y quiero decirles esto para que si alguien por ahí les dice, no, esto está mal traducido, no se enfade con él, dele la razón porque efectivamente está mal traducido. La palabra virgen no es la que aparece en la profecía que vamos a leer ahora en el libro de Isaías. La palabra que aparece en hebreo es la palabra alma. Hay 2 palabras en hebreo que usted se las puede aprender perfectamente, una es alma y otra es betulá. Betulá es virgen, una mujer virgen. Y alma es una chica joven, que puede ser virgen o no. Hay chicas jóvenes que son vírgenes, pero no necesariamente toda chica joven es virgen. Incluso hay chicas jóvenes no casadas que tampoco son vírgenes. Luego, que el que sea joven y no esté casada no es garantía de que sea una joven virgen. ¿Quién tradujo la palabra virgen al castellano? Un señor que era un cura llamado Casidoro de Reina. Casidoro de Reina, cuando llegó al texto de Isaías, que lo vamos a leer ahora, él leyó la palabra alma, tenía que haber traducido la palabra alma por doncella o joven. He aquí una joven, he aquí una doncella, una chica,
concebirá y dará a luz un hijo, pero él no puso la palabra doncella ni la palabra jovencita, sino que ya directamente él incorporó la palabra virgen. Y eso está mal, y tengo que decirlo, porque hay un libro que lo escribieron en Israel, donde los judíos, analizando una serie de palabras proféticas, intentan desmontar la creencia de que Jesucristo era el verdadero Mesías, y uno de los primeros versículos que te frotan así, te lo ponen en la cara, es que vuestra Biblia está mal traducida, porque la palabra alma ustedes la han traducido por virgen y no dice virgen, dice joven. Claro, algunos pueden decir, pero bueno, María era virgen. Sí, claro, María era virgen, pero no fue correcto la traducción literal de la palabra alma por virgen, sino que tenía que haberse traducido por la palabra doncella o joven. Digo esto porque si algún día alguien les dice este dato y tú no lo has oído nunca, te quedas como diciendo, uy, ¿tendrá razón o no tendrá razón? No, tiene la razón. Ahora, la Biblia dice que una joven iba a dar a luz un hijo. Luego el Mesías no vendría en forma femenina. El Mesías no podía ser una mujer, tenía que ser un hijo, un varón. Y su nombre sería Emmanuel. Ahora, todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Y el nombre Emmanuel, que realmente es Immanuel, significa Dios con nosotros, ¿vale? Ese es uno de los adjetivos, uno de los nombres que se decía que recibiría el Mesías. Ahora, esta palabra que hemos leído, ¿quién la escribió? ¿Quién profetizó esto? Vamos a Isaías 7:14 y ahí lo tenemos, literalmente. Con la explicación que les acabo de dar, lógicamente también este versículo, la palabra virgen no es correcta, ¿vale? Ya de paso Isaías también pusieron virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la joven, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo Isaías cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Entonces usted en sus apuntes tiene que poner Isaías 7:14 y al lado tiene que poner Mateo 1:23, para que se dé cuenta de que la palabra que se profetizó en el Antiguo Testamento por la pluma, por la boca de Isaías, se cumple en la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, versículo 23. Primera profecía cumplida acerca del nacimiento de Cristo, aparte de que ya les he dicho que en el capítulo 1 se demuestra que él era descendiente de la tribu de Judá. Segunda profecía muy interesante que nos menciona Mateo, capítulo 2, versículo 6, y dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, capítulo 1 de Mateo nos dice que el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá. Capítulo 2 nos dice que se iba a llamar Emmanuel y que iba a dar a luz una joven, lo iba a dar a luz una mujer. Tercera profecía, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué la Biblia dice que tenía que nacer en Belén? ¿Por qué no podía nacer en Capernaum o en Jerusalén o en Samaria? Bueno, todos estos datos lo que están haciendo es ir acotando, impedir que en cualquier parte, cualquier persona se pudiera levantar y autoproclamarse Mesías. ¿Usted dónde ha nacido? No, yo nací en Capernaum, pero soy el Mesías. Falso, rotundamente falso. ¿Pero por qué? Si soy descendiente de la tribu de Judá, si mis padres me pusieron Emmanuel. Vale, tienes dos, pero te falta la tercera. ¿Dónde naciste? ¿En Belén? No, luego no puede ser el Mesías. ¿Te das cuenta? Es por descarte. Este no puede ser, este tampoco, este a lo mejor sí, este a lo mejor no. ¿Por qué? Porque la palabra te iba indicando, te iba dando la información para que no creyeras en cualquier pseudo Mesías. ¿Quién profetizó que el Mesías verdadero tenía que nacer en Belén, que pertenecía a la tribu de Judá? El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, así que ponga Mateo 2:6 y al lado Miqueas 5:2.
Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén de Judea. ¿Qué significa Belén? Son dos palabras compuestas. Bet-Lehem, la casa del pan, efectivamente, en la casa del pan. Entre comillas, digo casualmente, el mismo lugar donde nació el rey David. El mismo lugar donde nació el rey David, nacería el Mesías. Y allí nació. Dice la Biblia que aquellos que vinieron de Oriente, aquellos magos que vinieron de Oriente, llegaron hasta Belén. Y cuando llegaron a Belén, llegaron a un lugar que se llama el Herodión. El Herodión era una montaña que Herodes la mandó a cortar a la mitad, y encima de la montaña, que aún se puede ver y visitar, construyó uno de sus palacios. Y cuando esta gente viene del oriente, llegan al palacio del rey Herodes, que es lo primero que se encuentran, la gran construcción del rey Herodes, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Claro, ahora tú imagínate llegar, por ejemplo, a Madrid, hablarte con Felipe, el rey de España, y decirle: vengo desde Tenerife, he cogido el avión esta mañana de Ryanair, menos mal que no había niebla en los rodeos, pude llegar y vengo para hacer una pregunta. Dígame, me gustaría conocer al rey de España, ¿me puede usted decir dónde vive y dónde está? La respuesta de Felipe sería: ¿cómo que quién es el rey de España? ¿El rey de España soy yo? ¿Estás hablando con él? Aquí en Madrid vive el rey de España, en el Palacio de la Zarzuela. Ahora tú imagínate cuando esta gente viene y le dice al rey Herodes, que fue el rey que pusieron los romanos, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Claro, por eso él se indignó, porque él dijo: ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos soy yo. Y por eso él manda a matar a los niños, porque él no soporta que haya otra persona por ahí que lo llamen rey y que capaz que le quite el puesto. ¿Te das cuenta? Así que tenía que nacer en Belén de Judea. Y nació en Belén de Judea. Pero no era fácil que naciera en Belén de Judea, porque su madre no vivía en Belén de Judea. Su madre vivía en el otro extremo del país. ¿Y para qué va a ir una mujer a punto de dar a luz al otro extremo del país? ¿A qué? Porque los romanos en aquel tiempo mandaron que todas las personas tenían que volver a su lugar de origen para ser empadronados. Y como ellos eran de Belén de Judea, aunque vivían a mucha distancia de allí, obligatoriamente tuvieron que ir a Belén de Judea. ¿Te das cuenta cómo a veces el Señor utiliza las circunstancias y los paganos para que la palabra profética se cumple? ¿Para qué va a ir una mujer a punto de dar a luz a Belén? A punto de poder perder el niño en el camino. Bueno, pues porque tienes que ir a Belén de Judea, porque así lo manda la autoridad. Y ellos podían haber dicho: nosotros no vamos. Pero los cristianos también tenemos que obedecer a las autoridades, siempre y cuando no nos digan que no obedezcamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dice la Biblia que cuando los magos de Oriente le informan que van a ir a adorar al rey de los judíos, la palabra de Dios dice que sus padres tienen que huir. Es la primera y última vez que Jesús sale de Israel para irse a un país extranjero. Se va a Egipto. Pero no era casualidad que se fueran a Egipto. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién mandó a José a Egipto? El Señor. ¿Quién le dijo a José que volviera a Israel? El Señor. ¿Te das cuenta cómo nosotros los cristianos no podemos movernos de un sitio a otro por nuestras conveniencias, por nuestros gustos, sino porque Dios nos dice: para allá, estate quieto ahí hasta que yo te diga, ahora para acá? ¿Te das cuenta? Esto es una de las cosas que a mí más me asombra de muchos que se llaman cristianos. Cambian para acá, van para allá, ahora están aquí, ahora están allá. Digo, pero una pregunta, ¿tu pastor quién es? ¿Quién es el que dirige tu vida? ¿Quién es el que te mueve? ¿O te mueves por los intereses económicos? ¿Te mueves por tus conveniencias? ¿Por tus inclinaciones personales? Nos tiene que mover el Señor, ¿sí o no?
¿Quién movía a Israel en el desierto? La nube. Cuando se movía la nube, era la indicación de que el Señor estaba diciendo, ya no es tiempo de acampar, ahora es tiempo de avanzar. O cuando se paraba la nube, era el momento de parar en un sitio, un tiempo. Bueno, pues José no se va a Egipto porque, bueno, me voy a Egipto, sino porque el Señor le dice, tienes que ir a Egipto. Bueno, pero es que José era carpintero. Era un hombre que trabajaba la piedra. Quiero decirles esto, que el carpintero en los tiempos de Jesús no era el que trabajaba única y exclusivamente la madera, sino era el cantero, al que conocemos hoy en día con el nombre del cantero. A ese se le llamaba carpintero en los tiempos de la Biblia. Bueno, él tiene que cerrar su negocio, pequeño, grande, pero ¿y de qué va a vivir en el extranjero? No conoce a nadie. Pero ¿de qué le trajeron los magos de Oriente, hermanos? Oro, incienso, mirra, para que te vayas tranquilo y puedas estar 2 años tranquilamente en el extranjero hasta que yo te diga que regrese. ¿Se da cuenta cómo el Señor nunca llega tarde ni se equivoca? Él siempre va adelante, hermano, siempre. Si quieres que vaya a Egipto me tendrás que pagar el billete porque yo no tengo cómo ir. Pues el Señor le pagó el billete y la estancia. Entonces dice, él despertando tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién profetizó eso? El profeta Oseas, capítulo 11, verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, Israel también en el Antiguo Testamento se conoce como el hijo, pero sabemos que era una profecía de doble cumplimiento. De Egipto sacó el Señor a Israel para llevarlo a la tierra prometida, y de Egipto llamó el Señor siglos más tarde a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que su Padre volviera otra vez a la tierra prometida. Es decir, Mateo lo que está haciendo es tratar de demostrarle a los judíos con la Biblia, con versículos de la Biblia, mira, no nació en Belén de casualidad. Nació porque tenía que nacer allí. No era de la tribu de Judá porque tenía que nacer de la tribu de Judá. No se fue a Egipto porque el padre le dio un ramalazo y se fue allí, sino que Mateo lo que está intentando es demostrar que la palabra del Señor se cumplió perfectamente, literalmente al pie de la letra, en la vida del Señor Jesucristo, para que ellos tengan la tranquilidad y la seguridad de que no están creyendo a un mentiroso, a un impostor, a un manipulador, sino que están creyendo en una persona real que ha cumplido las Escrituras y que muchas no las podía cumplir porque era tan pequeño que aunque hubiera querido cumplirlas, no las podía porque no podía hacerlo porque era demasiado pequeño. Pero el Señor siempre tiene el control. Cuando huye a Egipto, Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Esto nos da una información muy interesante. Cuando los pastores van y ven al niño recién nacido, dice que lo ven en pañales. Pero cuando vienen los magos de Oriente, no dice la Biblia que ven al niño envuelto en pañales. Lea la Biblia para que vea. Son los pastores los que vieron al Señor Jesucristo recién nacido. Cuando son avisados por el ángel, ¿se acuerdan? Gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando los magos de Oriente vienen, ellos dicen que llegan a una casa. Y el niño ya tenía aproximadamente 2 años. Fíjate lo que duraban los viajes, Claro, en las Navidades tenemos la costumbre, ¿no?, de ver a los pastorcitos, de ver a la vaquita, de ver a la oveja, de ver a los pastores, todos juntos, pero realmente no era así. Los pastores sí lo vieron recién nacido, los magos lo vieron de 2 años de edad aproximadamente, y por eso Herodes dice, a partir de los 2 años de edad me matan a todos los niños porque no quiero que nadie en este lugar sea el futuro rey de Israel. Y esa palabra profética de que matarían a muchísimos niños también estaba escrita. Voy a leerla. Mateo 2, versículo 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Una palabra triste, profética, donde niños morirían. Y en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, el profeta Jeremías ya lo decía. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esos niños que murieron, los primeros mártires, podríamos decir por la causa del Señor Jesucristo, también estaba profetizado que esa tragedia también
también ocurriría. Luego la Biblia no solamente profetiza a veces cosas bonitas y buenas, sino que también a veces la Biblia profetiza cosas tristes y difíciles y amargas, y también tenemos que estar preparados para lo que llamamos bueno y también para lo que no es tan bueno. Sigue Mateo a lo largo de su evangelio y llegamos al capítulo 3 intentando demostrar a sus destinatarios, los judíos, que Jesús no era un impostor. Y en el capítulo 3 llegamos al versículo 3 donde dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. La Biblia dice de que antes de que empezara el ministerio público del Señor Jesucristo, un poquito antes, vendría un profeta que lo conocemos con el nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista. El último libro en nuestra Biblia del Antiguo Testamento, que se llama el libro de Malaquías, dice que antes de que viniera el Señor vendría el profeta Elías y predicaría la palabra. Y el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: si queréis recibirlo, si os interesa la explicación que os voy a dar, Él es el Elías que había de venir. Él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista nació milagrosamente, su madre Elizabeth era estéril, ¿se acuerdan? Su padre Zacarías era un sacerdote, y dice que mientras él ministraba, el Señor le profetizó de que su mujer quedaría embarazada, y Juan el Bautista era pariente de Cristo, porque Elizabeth y María eran parientes, una quedó embarazada antes que la otra, y Juan el Bautista se calcula que aproximadamente predicó un año, máximo un año y medio. Multitudes le siguieron. Estaba profetizado que este hombre predicaría el Evangelio y que haría una labor de preparación tremenda. Él fue el que dijo: yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y los fariseos venían al ver que era un hombre tan popular y con tantas multitudes y que la gente salía a bautizarse, le decían: pero ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Dice: no. Entonces, ¿quién eres tú? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Bueno, esa palabra profética también estaba escrita en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te das cuenta, un judío leyendo este evangelio difícilmente no es impactado, porque va dándose cuenta poco a poco, con las profecías que se van cumpliendo, cómo el Señor Jesucristo no era un mentiroso, sino que todo se cumplió de una forma literal, tal y como decía las Sagradas Escrituras. Entonces, si algún día tienes la oportunidad de darle testimonio a un judío, utiliza el Evangelio según San Mateo para demostrarle que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías que tenía que venir. ¿Por qué? Porque ya, no sé cuántas llevamos ya, pero tenía que cumplir un montón de profecías, un total de 300. Tranquilos que no vamos a hablar de las 300 en esta noche, ¿eh? Yo sé que no nos daría el tiempo, pero sí quiero leer una más. En el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, apunte, a partir del versículo 11 voy a estar leyendo algo muy interesante. Dice, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahora, ¿no le llama la atención dónde pusieron preso en la cárcel a Herodes? ¿Dónde metió preso Herodes a Juan el Bautista? En Jerusalén. Y entonces dice el versículo, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, se fue a Galilea. ¿Galilea dónde está? En el norte, a muchos kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué no fue a visitarlo a la cárcel? No fue nunca a visitar a su amigo, a su pariente, a la cárcel. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras Juan el Bautista? Has hecho una publicidad y un ministerio de preparación del Señor espectacular, te meten en la cárcel y oyes que el Señor Jesucristo, en vez de venir a visitarte, coge y se manda a mudar a la otra punta del país. Le entró una depresión a Juan el Bautista, ¿sí o no? Se deprimió, se entristeció. Ya no tenía nadie que le escuchara, estaba preso en la cárcel. Jesús no lo va a visitar.
Y entonces tenía 2 discípulos, 2 amigos allí, y les dice, os voy a pedir un favor. Y preguntarle si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó? Pues lo que nos hubiera pasado a nosotros igual. Porque a veces hay gente que se va de la iglesia porque el pastor no te saludó. Imagínate si estás en la cárcel y no te va a ver ningún hermano. Tú coges una depresión que te mueres, ¿no? Yo estoy en la cárcel. Les he pastoreado a ustedes 20 años. Y nadie me viene a visitar, nadie me llama, nadie me escribe. ¿No sería lo más lógico que me entristeciera? Digo yo, ¿no? Bueno, ustedes, yo sé que están en otro nivel espiritual. Dicen, a mí no me importa que no me visite nadie, Entonces, estos 2 llegan al Señor y dicen, mira, venimos de parte de Juan el Bautista. ¿Sí? Ay, ¿qué te dice? Mira, nos manda y nos dice que si tú eres el verdadero Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos están viendo, que los mudos están hablando, que los paralíticos están caminando, que los muertos son resucitados, que a los pobres se les está predicando el Evangelio. Ah, y díganle también de paso, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y nunca fue a visitarlo. Y Juan el Bautista murió decapitado en la cárcel, pero con una sonrisa así, de oreja a oreja, porque murió por el Señor. ¿Qué te parece? Así que dice la Biblia que él se va a Galilea, y uno dice, ¿y por qué se va el Señor a Galilea? Así como su padre, cuando él era un bebé, se va a Egipto, y ahora uno sabe por qué se fue a Egipto, porque estaba profetizado, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se va a Galilea? Bueno, aquí lo dice. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Es decir, Jesús nació en Belén de Judea, pero no se crió en Belén de Judea. Tuvo 2 años en Egipto, a los 2 años vino. Sus padres se fueron a vivir a Nazaret, por eso se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero cuando va a empezar su ministerio se va a Galilea, que pertenecía a aquella región, a las tribus de Zabulón y a la tribu de Neftalí, y concretamente se va a vivir a una pequeña ciudad que existe hoy en día, que hemos ido muchas veces a visitarla, que se llama Capernaum, que es una palabra compuesta, Cafer o Kefar Naún. Kefar significa en hebreo pueblo, y Naún es el nombre del profeta, es la ciudad del profeta Naún. Es una ciudad pequeñita, construida con piedra negra, piedra volcánica, porque es una zona de origen volcánico que está al lado del mar de Galilea, y allí se va a vivir el Señor. Y allí está en Galilea de los gentiles, allí donde estaban los rebeldes, los celotes, allí donde estaban las personas que no querían saber nada de la hipocresía religiosa de Jerusalén, allí donde para los judíos estaba lo peor, allí lo peor, los galileos, eso es de lo peor. Por eso cuando un discípulo le dice a un amigo, hemos encontrado al Mesías, y le dice, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Y mira lo que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo sabía el profeta Isaías, capítulo 9? ¿Cómo sabía, pregunto, el profeta Isaías, ya que él nunca conoció al Mesías, no lo vio físicamente, personalmente? ¿Cómo podía saber el profeta Isaías que a la edad de 30 años el Mesías de Nazaret decide irse a vivir al norte del país, concretamente a una ciudad llamada Capernaum? No lo sabía, evidentemente, pero el Espíritu Santo se lo reveló, porque lo que no sabe el hombre, Dios lo sabe. Y entonces en el capítulo 9 de Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Claro, ¿cómo no va a haber la luz si llegó el que dijo, yo soy la luz del mundo? Y los milagros, por cierto, que hizo el Señor Jesucristo en Capernaum fueron espectaculares, Bueno, hizo milagros tan grandes que un día el Señor Jesucristo dijo, si los milagros que yo he hecho aquí, delante de todos ustedes en Capernaum, los hubiera hecho en el extranjero, en Tiro y en Sidón, esa gente hace años que se hubieran arrepentido.
Porque la ciudad de Capernaum tuvo el privilegio de tener al Señor Jesucristo entre ellos años. Y allí vivía Pedro. Y dice, tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y no sé si hay algún versículo más. Bueno, ese era el texto. Es decir, todo lo que ocurrió en la vida de Cristo, su nacimiento, su nombre, sus padres, su muerte, su resurrección, su ascensión, absolutamente todo, hermano, todo estaba escrito. En nuestra vida no hay nada escrito. No hay nada escrito previamente sobre nosotros que tengamos que cumplirlo. Pero sobre la vida de Cristo todo estaba escrito. Él no se podía salir del guión. Tú puedes vivir en Santa Cruz, en Tacoronte, en La Orotava, en el sur, en el norte, donde quieras. Pero Jesús no podía vivir en cualquier parte. Jesús no podía decir ni una sola palabra por su propia cuenta. Nosotros sí, decimos muchas veces palabras que no sé ni para qué las decimos. Conversaciones que no sirven para nada, pero que las tenemos. Pero sin embargo el Señor Jesucristo llegó a decir, lo que yo hago, las obras, los milagros que hago, no los hago porque quiero hacerlo, sino porque mi Padre me dice, hoy tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. Y las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me dice que hable. Y por eso había momentos que Cristo no hablaba, porque el Padre no decía, ahora di esto. Una vida de obediencia impresionante. Imagínate que a ti y a mí la Biblia nos prohibiera vivir en cualquier parte. Es decir, que nos dijera la Biblia, tú tienes que vivir en este sitio, de ahí no te puedes mover. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si la Biblia nos prohibiera vivir en otro sitio? Mantener ciertas y determinadas conversaciones o amistades. Si la Biblia nos dijera absolutamente todo, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que sentarme, cómo tengo que caminar, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, sería una vida, ¿verdad? Durísima, durísima. Pero sin embargo el Señor Jesucristo sabía perfectamente que su vida, desde antes de la fundación del mundo, estaba diseñada y todo en un esquema perfecto, y Él no se salió del renglón del guión jamás, jamás. Porque Él dice que su voluntad era hacer la voluntad, o su objetivo era hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos elegir nuestro lugar de nacimiento, no podemos elegir a nuestros padres, no podemos elegir el lugar donde morimos, ni cómo vamos a morir. Pero el Señor Jesucristo, todo estaba diseñado por el Padre. Dónde ibas a nacer, cuándo ibas a morir y cómo ibas a morir. ¿Dónde vas a resucitar? ¿Qué te va a pasar con tus amigos? ¿Qué te va a pasar con este? ¿Qué te va a pasar con el otro? Era una vida de un sometimiento a la voluntad de Dios total y absoluta. Y en cierto sentido, nuestra vida debería ser igual, ¿o no? Entonces, ¿por qué no lo es? ¿Por qué tomamos tantas decisiones a veces sin consultar con el Señor? ¿Por qué decidimos, ahora voy aquí, voy allá, ahora salgo con este, ahora no salgo con este, ahora salgo con esta, ahora la dejo, ahora me junto con este, ahora dejo al otro, ahora voy a esta iglesia, mañana voy a la otra, ahora leo la Biblia, ahora no la leo, ahora quiero servir al Señor, ahora no quiero saber nada de la iglesia, ahora déjeme en paz, déjeme tranquilo, ahora... ¿Por qué nuestra vida a veces tan desordenada? Todo vale, parece que no pasa nada, bueno, como eso de la gracia y de la misericordia de Dios y el amor de Dios, parece que no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién te dijo a ti que no pasa nada? ¿No creen ustedes que tú y yo, pregunto, algún día tendremos que rendirle cuentas a alguien? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes realmente en eso que la Biblia llama el juicio final? ¿Ustedes creen en eso? Yo también. Y no dice la Biblia que por toda palabra, por toda acción, por todo lo que hicimos o teníamos que haber hecho y no hicimos, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, ¿sí o no? Si creyéramos en eso de verdad, porque es muy fácil decir sí, pero eso llevarlo a la práctica cuesta mucho. Si realmente tuviéramos claro que dentro de una hora nos vamos a presentar delante del juez justo de toda la tierra a rendirle cuentas por todo el dinero que hemos hecho con todo el dinero que pasó por nuestras manos, ¿qué hemos hecho con nuestros dones y talentos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho de nuestro matrimonio? ¿Qué hemos hecho de nuestra viudez o soledad o de nuestra edad, de nuestros recursos? Si tuviéramos claro todo eso, nuestra vida sería completamente diferente. Pero lamentablemente muchas veces seguimos siendo nosotros los dueños.
Los dueños de nuestra vida. Sí, sí, seguimos siendo los dueños de nuestra vida. Todavía tenemos esa tendencia a gobernarnos a nosotros mismos. Todavía tenemos esa inclinación de la carne. Todos, todos, yo también. Tenemos todavía esa inclinación de la carne a creer que nuestros planes, mis metas, lo que yo quiero, pues es mejor que a veces que lo que Dios quiere para mi vida. Y vamos a parar hoy aquí, pero les puedo asegurar que en cada capítulo prácticamente, en cada capítulo del Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas y de Juan y de todos los libros del Nuevo Testamento, encontramos palabras proféticas que se cumplieron en la vida de Cristo. Solamente por ponerte un pequeño detalle, hasta su ropa. ¿Sabes que hay hermanos o hermanas que el que te toque en la ropa significa Tercera Guerra Mundial? ¿No? Mi ropa, mi armario, mis cosas. Sin embargo, a Cristo lo crucificaron, no sé si lo sabían, totalmente desnudo. Pero es que eso no se ve en los cuadros, sí, pero es que los cuadros son los cuadros, pero la vida real es otra. A Jesús lo despojaron de sus vestiduras, como a José lo llevaron desnudo a Egipto. No había ropa interior en aquellos tiempos. No había intimissimi, ni boxer, ni nada de eso. Te ponías la túnica encima y te la quitaban y estaba como tu madre te trajo al mundo. Y a Jesús le quitaron las vestiduras. Ahora, qué vergüenza que nos crucificaran aquí en el centro de la ciudad totalmente desnudos. ¿Te imaginas? Era terrible, terrible. Ni siquiera su ropa era de él, se la quitaron. Ni siquiera su propia ropa era de él. Y nosotros a veces preocupados por los zapatos, por la camisa, ¿qué me pongo? Ay, que no quiero repetir de vestido, de pantalón. ¿Cuánta vanidad todavía queda en nuestro cuerpo, hermanos? De verdad, ¿Cuánta vanidad todavía? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuántas cosas que realmente no tienen ninguna importancia? Pero sin embargo que para nosotros es, madre mía, lo máximo. Mi guitarra, mi piano, mi coche, mi moto, mi bicicleta, mis zapatos, mis tenis, mi ordenador. Y vivimos una vida como tan agarrado a cosas cuando yo veo que Cristo lo único que quería en esta vida era que se cumpliera la palabra. Él llegó a decir en el último momento de su vida o en los últimos momentos de su vida que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no he llegado a ese punto en mi vida, yo no sé ustedes, que no se haga mi voluntad, pero sí que siempre tenemos una voluntad nosotros, ¿sí o no? Siempre hay una voluntad latente, pero Jesús llegó a decir, no se haga mi voluntad, pero cuidado que el decir no se haga mi voluntad significaba aceptar la voluntad de otro, y en este caso la del Padre, y la del Padre era la muerte. Es decir, una cosa es que no haga mi voluntad para no ofender al Señor y otra cosa es que acepte tu voluntad que encima va en contra de la mía porque es que me maten. Pues hasta ese punto estuvo dispuesto el Señor. Y cuando, por ejemplo, le dice a Judas, que ya lo veremos en su momento, cómo también estaba profetizado que Judas lo negara. El hombre de mi confianza levantó contra mí su calcañar, dice uno de los salmos, ¿verdad? Le dice, Judas, vamos, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y sabía que le iba a traicionar, sabía que le iba a vender. Y le mete prisa al traidor como diciendo, venga, sí, pero si yo sé por dónde van los tiros, Judas, si yo sé que no eres trigo limpio, si yo sé que tienes carita de niño bueno, pero que eres un demonio, venga, date prisa, corre, vete a venderme, vete a traicionarme, vete a coger el dinero, que es lo que siempre te ha gustado, metiéndole prisa para que la palabra se cumpla. Es increíble, es que son cosas de la vida del Señor Jesucristo que uno va descubriendo y una de las cosas que estudiaba hoy, y termino, en un libro que me regalaron en Israel, muy interesante, acerca de la figura del Mesías, todo el Sermón del Monte, eso sí que lo descubrí hoy, en mi vida no sabía eso, vaya, lo descubrí hoy. Todo el Sermón del Monte, que es extraordinario, Mateo 5, 6 y 7 de Mateo, que la constitución del reino de los cielos, todos y casi todos los versículos están basados en un versículo del Antiguo Testamento. Bienaventuranza por bienaventuranza coincide con un versículo de Isaías, de Jeremías, de Miqueas, de Oseas, de Habacuc. Y yo digo, hasta las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo tenían fundamento bíblico. Y uno dice, Señor, qué vida de sacrificio, de rendición. Y yo me pregunto, ¿y para qué?
¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto deseo de cumplir la palabra? Pues porque Él nos amaba y era la única posibilidad y la única manera de que nosotros pudiéramos formar parte de su familia. Pero yo pregunto, así como en nuestras familias, me imagino que en todas o en algunas más que otras, siempre hay la oveja negra, ¿no? No hay siempre en las familias un primo, un tío, un abuelo, un sobrino que dice, madre mía, ¿no? ¿Estará el Señor orgulloso de su familia? Nosotros somos la familia del Señor, ¿sí o no? ¿Estará el Señor orgulloso de su familia? ¿Somos una familia que lo deja en buen lugar? ¿Somos una familia que lo representa dignamente? ¿O somos una familia que deja mucho que desear? Vamos a preguntarnos esas cositas. Y vamos a seguir analizando cada jueves, a la luz de las Sagradas Escrituras, palabras proféticas que se hablaron acerca de Él, que Él las conocía perfectamente, todas de memoria, y cómo Él se esforzó en que no quedara nada por cumplirse, sino que todo fuera matemáticamente perfecto en su vida. El que hoy en día duda de la credibilidad de su mesianismo es que está ciego o es un soberbio. Es totalmente imposible ir de una forma abierta a las Sagradas Escrituras, seas creyente o no, comenzar a analizar de una forma objetiva la palabra de Dios. Cualquier persona con dos dedos de frente llega a la conclusión de que Jesús no era normal, de que era el Mesías o era un impostor. Gracias al Señor nosotros lo hemos aceptado como el verdadero Mesías en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Quiero que le des muchas gracias al Señor. Repasa esos apuntes que has tomado nota en esta tarde. No los pierdas. Mete ese folio en el interior de tu Biblia. Repásalo. Si tienes que volver a escuchar este mensaje, puedes volver a hacerlo. Queda grabado en internet. En nuestro canal de YouTube lo puedes volver a ver. Y cada semana te voy a ir dando versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que te des cuenta de que estás en el verdadero, de que Jesús no era un impostor, ni un mentiroso, ni un falsificador, ni un manipulador, sino era el verdadero Mesías. Y gloria a Dios que le has conocido. Y te damos gracias porque la verdad llegó a nuestra vida. Y las escamas, la ignorancia de nuestros ojos cayó. Y hoy en día podemos ser libres porque la verdad nos ha hecho libres. Gracias porque tú eres el verdadero, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el verdadero Mesías. Y nosotros hemos creído que tú eres el autor de la vida, aleluya. Y a ti te rendimos una vez más nuestra vida y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada ni nadie que pueda ocupar tu lugar. No hay ningún discípulo, no hay ninguna persona, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, Señor, que se pueda comparar a ti, porque tú eres el Redentor del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, aleluya. Y no hay otro nombre dado a los hombres más que solamente el nombre de Jesús. Y queremos ser poderosos en las Escrituras como lo era Apolos, aquel compañero de Pablo que dice que era poderoso en las Escrituras y ferviente en espíritu. Queremos ser poderosos en tu palabra, Señor, y poder, Señor, conocer la palabra desde adentro y llegar a la conclusión de que verdaderamente tú eres el Mesías, aleluya. Tú eres el Hijo del Dios viviente, como te dijo Pedro en Filipo. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Guarda nuestra alma, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, para que podamos siempre obedecerte y agradarte y que tú sigas formándote en nosotros, Señor. Sigue formando tu imagen en nosotros. Te doy gracias por todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Leía esta semana, me han oído una oración que lo he mencionado, leía esta semana en la carta de Pablo a los Gálatas, dice: hermanos, tengo dolor de parto por vosotros.